Las sombras del callejón en Providencia me abrazaban como una manta protectora, mientras mis dedos temblorosos sostenían la lata de pintura. Era casi medianoche y las calles de Santiago dormían ajenas a mi pequeña rebelión silenciosa. Mi nombre es Mateo. Tengo 24 años y desde hace 5 años mi arte solo existe en estos rincones olvidados, donde nadie puede juzgarlo. El mural que estaba terminando representaba un cóndor atrapado en una jaula invisible. Las plumas grises se difuminaban hacia el negro del fondo, creando una sensación de claustrofobia que conocía demasiado bien. Cada trazo era una confesión muda de mi propia prisión interior. Las líneas fluían desde mi alma directamente al muro, sin filtros, sin máscaras, sin la censura constante que aplicaba a todo lo demás en mi vida. Había comenzado este mural 3 noches atrás, regresando siempre al mismo callejón como un ritual secreto. Era mi refugio, mi confesionario silencioso donde podía ser honesto conmigo mismo. Aquí, entre paredes de ladrillo manchadas por el tiempo y la humedad, mis miedos tomaban forma y color. Aquí podía admitir que me sentía atrapado, que cada día era una lucha contra voces internas que me susurraban que no era suficiente, que nunca lo sería. El cóndor me miraba desde el muro con ojos que reconocía como propios. Ojos llenos de potencial sin explotar, de sueños que se ahogaban en su propia timidez. Durante años había observado a otros artistas exponiendo su trabajo con valentía, vendiendo sus creaciones en ferias artesanales, compartiendo su arte en redes sociales sin aparente temor al rechazo. Los envidiaba con una intensidad que me avergonzaba. ¿Por qué ellos podían y yo no? ¿Qué tenían que a mí me faltaba? Mis padres habían dejado de preguntar sobre mis salidas nocturnas hace meses. Para ellos era solo otro joven perdido que trabajaba medio tiempo en una librería del barrio Bellavista para sobrevivir. No sabían que cada noche me transformaba en alguien diferente, alguien capaz de crear belleza en la oscuridad. No sabían que guardaba latas de pintura debajo de mi cama como tesoros secretos, que estudiaba técnicas de arte urbano en videos de YouTube con auriculares para que no me escucharan, que soñaba despierto con el día en que tendría valor suficiente para mostrar mi trabajo a la luz del día. La realidad era más compleja de lo que podía explicarles. No era solo timidez lo que me mantenía escondido en estos callejones. Era un miedo visceral, casi primitivo, al rechazo. Cada vez que imaginaba a alguien viendo mi arte y encontrándolo mediocre, amateur, sin valor, algo se contraía en mi pecho hasta hacerme difícil respirar. Era como si mi autoestima fuera tan frágil que una sola crítica negativa pudiera pulverizarla para siempre. El sonido de pasos lejanos me hizo detener el spray a medio aire. Mi corazón se aceleró como siempre que escuchaba cualquier ruido. No era miedo a la policía, sino terror a que alguien viera mi obra y la encontrara patética, amateur, indigna de existir. Guardé los materiales en mi mochila gastada y observé el mural una última vez antes de desaparecer en las sombras. Esos pasos se desvanecieron en la distancia, pero mi nerviosismo permaneció. Siempre era así. Incluso en la soledad de estos callejones abandonados, vivía con la paranoia constante de ser descubierto. Era irónico. Creaba arte para expresarme, pero lo hacía de una manera que nadie pudiera verlo nunca. Era como escribir cartas de amor que jamás enviaría, como componer canciones que nadie escucharía jamás. Mientras caminaba hacia mi departamento en Ñuñoa, las voces críticas en mi cabeza comenzaron su sinfonía nocturna. Era un coro familiar que conocía cada nota, cada crescendo de autodesprecio. ¿Qué pensarían los verdaderos artistas si vieran mis intentos desesperados de expresión? Probablemente se reirían de mis técnicas imperfectas, de mis colores que nunca parecían combinar como yo quería, de mi falta de educación formal en arte. El trayecto en el último metro de la noche me daba tiempo para torturarme con estas reflexiones. Observaba mi reflejo en las ventanas del vagón y veía a alguien que no encajaba en ningún lado. No era suficientemente valiente para ser un verdadero artista, pero tampoco podía dejar de crear. Era como estar atrapado en un limbo creativo, demasiado asustado para avanzar, pero incapaz de retroceder. Mi departamento era un estudio en miniatura que mantenía en secreto. Había convertido el rincón más pequeño en mi espacio de trabajo, con bocetos pegados en las paredes que solo yo veía, con pruebas de color en cartones que guardaba debajo de la cama. Era mi mundo paralelo, la única evidencia de que tenía una identidad más allá de la máscara de normalidad que llevaba durante el día. Esa noche, como todas las noches después de pintar, me quedé despierto hasta el amanecer, alternando entre la satisfacción de haber creado algo y el vacío de saber que permanecería invisible para siempre. Era un ciclo adictivo y destructivo. Crear para sentirme vivo, esconder para sentirme seguro, repetir hasta el agotamiento.
El sol de febrero entraba despiadado por la ventana de mi pequeño apartamento cuando el despertador marcó las 7 de la mañana. Otro día idéntico me esperaba. Desayunar café instantáneo mientras revisaba mi teléfono sin realmente procesar la información. Tomar el metro en línea 1 hasta Bellavista. Abrir la librería Los Libros Perdidos donde trabajaba y pretender que me interesaba recomendar novelas románticas a señoras de mediana edad que buscaban escape de sus propias rutinas monótonas. La librería se había convertido en mi refugio diurno, un lugar donde podía esconderme entre miles de historias escritas por personas que habían tenido el valor que a mí me faltaba. Rodeado de libros de arte, biografías de artistas famosos, manuales de técnicas creativas, vivía en una ironía constante. Vendía inspiración que no podía aplicar a mi propia vida. Durante el trayecto en metro observaba los rostros cansados de los santiaguinos que se dirigían a sus empleos. Me preguntaba si alguno de ellos había visto mis murales nocturnos, si tal vez uno de mis cóndores enjaulados les había hecho sentir algo, aunque fuera por un segundo. Pero inmediatamente desechaba esos pensamientos. Nadie se fijaba en el arte callejero de los callejones olvidados. Nadie buscaba belleza en los rincones donde yo me atrevía a crearla. Había algo reconfortante en esa invisibilidad. Durante el día podía caminar por las calles de Santiago como cualquier otro joven anónimo. Nadie sabía que bajo mi apariencia de empleado tímido se escondía alguien que transformaba paredes abandonadas en lienzos de expresión emocional. Era mi identidad secreta, mi Clark Kent artístico, excepto que nunca me convertía en Superman. Solo permanecía escondido para siempre. La librería olía a papel viejo y café cuando llegué. Mi jefa, la señora Carmen, ya estaba acomodando los libros de la sección de autoayuda. Me saludó con su sonrisa maternal de siempre, sin sospechar que su empleado tímido y silencioso tenía una vida secreta pintada en las paredes de la ciudad. Ella había intentado en varias ocasiones hacerme conversar sobre mis intereses, mis sueños, mis planes futuros. Yo siempre respondía con monosílabos y sonrisas forzadas, manteniendo mi armadura de invisibilidad intacta. Las mañanas en la librería seguían un patrón predecible. Organizaba las secciones, atendía a los pocos clientes matutinos, limpiaba los cristales, actualizaba el inventario. Era trabajo mecánico que me permitía estar físicamente presente mientras mi mente vagaba por mundos creativos. Fantaseaba con exposiciones de arte, con galerías llenas de gente admirando mi trabajo, con críticos escribiendo reseñas positivas sobre mi técnica innovadora. Pero cuando regresaba a la realidad, me recordaba que todo eso eran solo sueños imposibles para alguien como yo. Fue durante el descanso del almuerzo, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio, que lo vi. Entre una pila de cartones mojados y bolsas de basura, sobresalía la esquina de un cuaderno de dibujo. El papel se veía maltratado por la humedad, manchado por la lluvia de la noche anterior, abandonado como basura sin valor. Algo me impulsó a sacarlo de entre los desperdicios, tal vez la curiosidad morbosa de ver qué tipo de arte alguien había considerado tan malo como para desecharlo. Al abrirlo, mi respiración se cortó y el mundo a mi alrededor se detuvo por un momento. Las páginas estaban llenas de bocetos extraordinarios, que me hicieron sentir como si estuviera viendo magia pura plasmada en papel. Retratos de personas en momentos de profunda emoción, cada línea cargada de significado, cada sombra colocada con precisión quirúrgica. Paisajes urbanos que capturaban la esencia de Santiago de maneras que nunca había imaginado posibles, mostrando la belleza oculta en lugares que yo pasaba todos los días sin realmente ver. Pero lo que más me impactó fueron las figuras abstractas que parecían danzar en el papel, expresando emociones que no tenían nombre pero que reconocía visceralmente. Era como si el artista hubiera logrado traducir sentimientos puros a líneas y formas, creando un lenguaje visual que hablaba directamente al alma, sin necesidad de palabras. Sin embargo, todos los dibujos estaban incompletos. Cada uno comenzaba con una fuerza y precisión que me dejaba sin aliento. Pero luego se desvanecía gradualmente, como si el artista hubiera comenzado cada obra con pasión desbordante, y luego, súbitamente, se hubiera detenido. Era frustrante y hermoso al mismo tiempo, como escuchar una sinfonía que se interrumpe justo antes del clímax. Pasé el resto de mi descanso sentado en una banca de la Plaza Baquedano, hojeando cada página con reverencia casi religiosa. Había algo en esos trazos que resonaba en mi alma de una manera inexplicable. Era como encontrar fragmentos de mis propios sueños dibujados por manos ajenas, como descubrir que alguien más en el mundo veía la belleza de la misma manera fragmentada y melancólica que yo la percibía. Cada página me mostraba una técnica diferente, un enfoque único para capturar la realidad.
Algunos dibujos eran realistas hasta el punto de parecer fotografías, mientras que otros se adentraban en territorios abstractos que desafiaban toda lógica visual, pero todos compartían una cualidad indefinible, una honestidad emocional que me hacía sentir menos solo en el mundo. Cuando regresé a la librería, guardé el cuaderno en mi mochila como si fuera un tesoro invaluable. Durante el resto del día laboral, mi mente no pudo concentrarse en nada más. Cada vez que un cliente me pedía ayuda, yo respondía automáticamente mientras pensaba en esos dibujos incompletos. Era como si hubiera encontrado un mensaje en una botella, una comunicación desde otro náufrago creativo perdido en el mismo océano de inseguridad donde yo flotaba sin rumbo. Esa noche no pude dormir. El cuaderno descansaba sobre mi mesa de noche como un tesoro ancestral que guardaba secretos por descubrir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros incompletos, las manos sin terminar, los paisajes que esperaban ser completados. Era como si esos dibujos hubieran despertado algo dormido en mi interior, una inquietud creativa que no había sentido nunca con tanta intensidad. Me levanté varias veces durante la noche para hojearlo nuevamente, estudiando cada trazo con la obsesión de un arqueólogo examinando artefactos antiguos. Había una técnica en esos dibujos que no podía descifrar completamente. Una manera de usar las líneas que sugería más de lo que mostraba, que invitaba al observador a completar mentalmente lo que estaba apenas insinuado. A las 3 de la madrugada, encendí la lámpara de escritorio y volví a abrir el cuaderno en una página específica que me había obsesionado desde el primer momento. Era el dibujo de una mujer mayor sentada en un banco, mirando al horizonte con una expresión que contenía décadas de historias no contadas. Su rostro estaba perfectamente capturado, cada arruga cargada de sabiduría y melancolía, pero sus manos y parte del banco permanecían como líneas fantasma, apenas insinuadas, esperando ser completadas. Sin pensarlo mucho, tomé un lápiz de mi colección secreta de materiales artísticos. Mi mano tembló al acercarla al papel, aterrorizado de arruinar algo tan hermoso. ¿Quién era yo para completar el trabajo de alguien obviamente más talentoso? ¿Cómo podía atreverme a añadir mis líneas amateur a algo tan magistral? Pero había algo en esos trazos incompletos que parecía estar pidiendo ayuda, suplicando ser terminado. Era como si el artista original hubiera dejado una invitación abierta, una colaboración esperando suceder. Gradualmente mis dedos encontraron el valor para moverse, y comencé a completar lo que el artista original había comenzado. Fue mágico. Mis trazos encontraron el ritmo de los suyos como si fuéramos dos músicos tocando la misma melodía, como si hubiera una conexión invisible que guiaba mi mano. Las líneas que añadí no se sentían como imposiciones extrañas, sino como continuaciones naturales de una conversación visual que había comenzado sin mí. Cuando terminé, no podía creer lo que había hecho. El dibujo parecía haber sido creado por una sola persona desde el principio. Nuestros estilos se complementaban de manera casi sobrenatural, creando una armonía visual que era más poderosa que cualquier cosa que hubiera logrado por mi cuenta. Las manos de la mujer ahora descansaban con naturalidad sobre el banco, sus dedos entrelazados de una manera que sugería años de contemplación paciente. Pero más allá de la técnica, había algo emocional en esa colaboración póstuma que me llenó de una sensación que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, mi arte no me parecía inadecuado. En combinación con el trabajo de este desconocido maestro, mis líneas cobraban vida y significado de maneras que solo había soñado posibles. Durante los días siguientes, completé 3 dibujos más, cada uno con la misma mezcla de reverencia y emoción. Un paisaje urbano que mostraba Santiago desde una perspectiva única, donde mis adiciones de detalles arquitectónicos se fusionaron perfectamente con las líneas maestras originales. Un retrato abstracto de una figura en movimiento, donde completé la sensación de dinamismo que el artista había iniciado. Una naturaleza muerta con objetos cotidianos que cobraron vida cuando añadí las sombras y texturas que faltaban. Cada colaboración me enseñaba algo nuevo sobre mi propia capacidad artística. Era como si este desconocido mentor me estuviera dando clases desde el más allá, mostrándome posibilidades técnicas y expresivas que nunca había considerado. Sus líneas iniciales funcionaban como guías, como sugerencias gentiles que me empujaban fuera de mi zona de confort creativa. Por las noches, después de completar otro dibujo, me quedaba despierto estudiando el resultado final, tratando de entender cómo 2 personas que nunca se habían conocido podían crear algo tan cohesivo. Era como si nuestras almas artísticas hubieran estado destinadas a encontrarse. Como si este cuaderno abandonado fuera el vehículo perfecto para una colaboración que trascendía el tiempo y las circunstancias. La idea llegó una noche como una revelación luminosa que me despertó de un sueño profundo. ¿Qué pasaría si llevaba estas colaboraciones a las calles? No como mis murales escondidos de siempre,
sino como algo más grande, más visible, más arriesgado. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad, pero también ante el terror que esa visibilidad implicaba. Sería como salir de mi cueva emocional y mostrar no solo mi arte, sino también mi conexión con este artista misterioso. Sería exponer mi vulnerabilidad de una manera que nunca había considerado posible. Pero al mismo tiempo sentía que estas colaboraciones merecían ser vistas, que había algo en ellas que podría tocar a otras personas de la misma manera que me había tocado a mí. El callejón que elegí estaba en el barrio Yungay, un lugar que había estudiado durante semanas antes de tomar la decisión final. Era lo suficientemente transitado para que la gente lo viera durante sus rutinas diarias, pero no tanto como para atraer inmediatamente la atención de autoridades o críticos profesionales. La pared era perfecta. Lisa, amplia, orientada de manera que recibiría luz natural durante gran parte del día, ubicada donde los peatones no podrían ignorarla, pero tampoco se sentirían obligados a detenerse si no querían. Había pasado días preparándome para este momento, dibujando bocetos de cómo transferir el retrato de la mujer en el banco a gran escala. Era un proceso completamente diferente a mis murales solitarios anteriores. Esta vez no estaba escondiendo mi arte en rincones olvidados, sino preparándome para una declaración pública que me aterrorizaba y emocionaba en igual medida. Trabajé toda la noche, comenzando cerca de la medianoche cuando las calles de Yungay se vaciaban de transeúntes casuales. Cada trazo era una decisión consciente de valentía. Primero, las líneas maestras del artista original, reproducidas con el mayor cuidado posible. Su técnica para capturar la esencia de la mujer era tan precisa que cada línea tenía que ser perfecta para mantener la integridad emocional del retrato. Luego llegó mi parte. Completar lo que él había dejado inconcluso. Mis manos ya no temblaron como la primera noche en mi apartamento. Era como si las semanas de práctica con el cuaderno me hubieran preparado para este momento, como si el espíritu del artista original me guiara desde algún lugar invisible. Las manos de la mujer tomaron forma bajo mi spray, sus dedos entrelazados con una elegancia que jamás habría logrado trabajando solo. El proceso duró casi 6 horas. Durante ese tiempo experimenté una concentración total que nunca había sentido antes. El mundo exterior desapareció completamente. Solo existían las líneas, los colores, la pared que se transformaba gradualmente en ventana hacia otra realidad. Era meditativo y extático al mismo tiempo, como si estuviera canalizando energía creativa que venía de algún lugar más profundo que mi propia experiencia. Cuando el amanecer pintó de naranja las montañas que rodeaban Santiago, di un paso atrás para observar mi trabajo completo. El mural medía 3 metros de altura por 2 de ancho, dominando completamente la pared lateral de un edificio residencial modesto. La mujer parecía respirar. Sus ojos seguían a quien la mirara con una intensidad hipnótica. Sus manos ahora completas descansaban con una naturalidad que sugería décadas de historias silenciosas. Pero junto con la satisfacción llegó el pánico más intenso que había experimentado en mi vida. En pocas horas, cientos de personas pasarían por esa calle durante sus rutinas matutinas, verían mi trabajo, lo juzgarían. Tal vez se reirían de mi técnica amateur o criticarían la audacia de alguien que se atrevía a mostrar arte en espacios públicos sin permiso oficial. Guardé mis materiales en la mochila con manos temblorosas y corrí hacia la estación de metro más cercana, sin atreverme a mirar atrás. Durante todo el día en la librería no pude concentrarme en absolutamente nada. Cada cliente que entraba me parecía alguien que había visto el mural y venía a confrontarme sobre mi identidad secreta. La señora Carmen notó mi nerviosismo extremo y me preguntó varias veces si me sentía bien, si necesitaba irme a casa temprano. Mentí repetidamente, diciéndole que solo había dormido mal, que probablemente estaba incubando un resfriado. La realidad era que estaba viviendo la experiencia más aterrorizante de mi vida adulta. Había cruzado una línea invisible que separaba mi arte secreto de una declaración pública. Ya no había vuelta atrás. El mural existía. Era visible. Estaba sujeto al juicio de cualquier persona que pasara por esa calle. Era como si hubiera desnudado mi alma en público y ahora tuviera que esperar la reacción del mundo. Al terminar mi turno laboral, no pude resistir la tentación de regresar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera en la dirección opuesta. Desde la esquina opuesta de la calle, escondido detrás de un poste de luz, observé la reacción de las personas que encontraban el mural por primera vez. La primera reacción que presencié fue de una mujer de mediana edad que llevaba bolsas de compras del mercado. Se detuvo en seco al ver el mural, dejó las bolsas en el suelo y se quedó contemplándolo durante varios minutos. Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de sorpresa a algo que parecía reconocimiento emocional profundo.
Sacó su teléfono y tomó varias fotografías, pero no de manera casual, sino como si estuviera documentando algo importante. Después, llegó una pareja joven con un niño pequeño. Los adultos se detuvieron para admirar el trabajo mientras el niño preguntaba por qué la señora pintada se veía tan triste y tan sabia al mismo tiempo. La madre le explicó que a veces las personas mayores tienen muchas historias en sus ojos y que los artistas pueden capturar esas historias para que todos las vean. El padre comentó algo sobre la técnica, señalando específicamente las manos, sin saber que esa había sido mi contribución a la colaboración. Lo que más me impactó fue la reacción de un hombre mayor, probablemente de la edad de la mujer retratada. Se acercó al mural lentamente, como si estuviera viendo un fantasma. Se quedó allí durante casi media hora, inmóvil, simplemente mirando. En un momento pensé que tal vez estaba teniendo algún problema de salud, pero luego vi que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando finalmente se alejó, caminaba de manera diferente, como si el encuentro con el mural hubiera cambiado algo fundamental en su día. Esa noche regresé a mi apartamento con una mezcla confusa de terror, exaltación, culpa y esperanza. Había dado el paso más arriesgado de mi vida artística, y las reacciones iniciales sugerían que tal vez, solo tal vez, mi arte en colaboración con este maestro desconocido realmente tenía el poder de tocar corazones ajenos. A la mañana siguiente, mi mundo cambió para siempre de maneras que jamás habría imaginado posibles. Mientras desayunaba mi café instantáneo rutinario y revisaba mi teléfono con la esperanza de distraerme de la ansiedad post-mural, vi que varias cuentas de Instagram especializadas en arte urbano santiaguino habían publicado fotos del mural durante la noche. La primera publicación que encontré tenía más de 1000 likes y cientos de comentarios en menos de 12 horas. Los comentarios se multiplicaban cada vez que actualizaba la aplicación. ¿Quién es este artista increíble? El mejor mural que he visto en Santiago en años. ¿Alguien sabe quién lo hizo? Esta técnica es impresionante. Me hizo llorar de camino al trabajo. Era abrumador y aterrador ver cómo mi trabajo secreto se convertía en tema de conversación pública. Una cuenta especializada en arte callejero chileno con más de 50,000 seguidores había publicado una historia preguntando específicamente por el autor de la obra. En pocas horas, tenía miles de visualizaciones y cientos de respuestas especulativas. Algunos mencionaban nombres de artistas urbanos conocidos en Santiago. Otros sugería que podría ser una colaboración internacional. Algunos incluso teorizaban sobre la posibilidad de que fuera trabajo de un colectivo secreto. Mi primera reacción fue de pánico puro que me dejó físicamente enfermo. Cerré todas las aplicaciones de redes sociales como si quemaran. Guardé el teléfono en el fondo de un cajón y me quedé sentado en mi cama, temblando. Esto era exactamente lo que siempre había temido. Atención masiva, escrutinio público, expectativas que no sabía si podía cumplir. La gente estaba buscándome activamente y yo solo quería desaparecer del planeta. Durante las horas siguientes, la ansiedad se intensificó hasta niveles casi insoportables. Cada sonido en el pasillo de mi edificio me parecía alguien que venía a descubrir mi identidad. Cada notificación de mi teléfono me generaba una descarga de adrenalina. Era como vivir en un estado constante de alerta máxima, esperando que en cualquier momento mi vida secreta fuera expuesta al mundo. En el trabajo, la situación empeoró exponencialmente. No pude evitar escuchar a 2 clientas hablar específicamente sobre el mural misterioso de Yungay. Una de ellas había compartido la imagen en su Facebook personal y ya tenía decenas de reacciones y comentarios de amigos y familiares. Hablaban de la técnica con un conocimiento que me sorprendió, analizando la composición, la expresividad del retrato, la manera en que el artista había logrado capturar no solo la apariencia física, sino también la esencia emocional del sujeto. Hay algo en ese mural que se siente profundamente personal, decía una de ellas mientras hojeaba un libro de fotografía artística. Como si el artista hubiera conocido a esa mujer toda su vida. Como si hubiera capturado no solo su imagen, sino también su alma. Sus palabras me golpearon con una intensidad inesperada, porque describían exactamente lo que yo había sentido al completar los trazos del artista original. La otra mujer respondió algo que me hizo detenerme completamente. Mi madre dice que reconoce a esa señora. Cree que solía sentarse en los bancos de la Plaza Baquedano, siempre con un libro o un cuaderno. Dice que había algo muy elegante en su manera de observar el mundo, como si estuviera estudiando la vida misma. Esa información me fascinó y me aterró al mismo tiempo. ¿Era posible que el artista original hubiera dibujado a una persona real? ¿Alguien que formaba parte del paisaje cotidiano de Santiago? ¿Significaba eso que había una historia específica detrás del cuaderno abandonado?
una razón personal por la cual esos dibujos habían quedado incompletos. Durante mi descanso del almuerzo, no pude resistir la tentación de revisar nuevamente las redes sociales. El fenómeno había crecido exponencialmente. El hashtag Artista Fantasma Santiago había aparecido orgánicamente y acumulaba cientos de publicaciones. Personas de diferentes barrios de la ciudad compartían fotos del mural desde distintos ángulos. Algunos incluso habían creado pequeños altares improvisados con flores y velas en la base de la pared. Pero lo que más me impactó fue descubrir que el mural había inspirado conversaciones profundas sobre arte, comunidad y la importancia de los espacios públicos como galerías democráticas. Estudiantes de arte analizaban la técnica en videos de TikTok. Adultos mayores compartían memorias de murales que habían marcado sus vidas décadas atrás. Padres llevaban a sus hijos específicamente para ver la obra y conversar sobre creatividad y expresión. Una publicación particularmente conmovedora vino de una usuaria que escribió: "Pasé por este mural camino al psicólogo esta mañana. No sé por qué, pero me hizo sentir menos sola. Hay algo en esa mujer pintada que me recuerda que todas llevamos historias importantes, que todas merecemos ser vistas y retratadas con esta dignidad y belleza". Esa noche, en lugar de celebrar el impacto positivo de mi trabajo, me encerré en mi apartamento con las cortinas completamente cerradas, como si fuera un fugitivo. El cuaderno descansaba abierto sobre mi mesa, mostrándome docenas de dibujos aún incompletos, cada uno una posibilidad de crear más arte colaborativo que podría tocar más corazones. Parte de mí quería completar cada uno de esos bocetos y llevarlos a las calles de Santiago, crear una serie de murales colaborativos que transformaran la ciudad en una galería de emociones humanas. Pero otra parte, más fuerte y más familiar, me susurraba que esto había sido un error monumental, que debía volver inmediatamente a mis callejones seguros, donde nadie podría juzgar mi arte, donde podía crear sin la presión aplastante de las expectativas públicas. La contradicción me estaba desgarrando internamente. Por primera vez en mi vida, mi arte había tocado corazones ajenos, de maneras que solo había soñado posibles. Pero el precio de esa conexión era una visibilidad que me aterrorizaba hasta los huesos. Era como si hubiera pasado años deseando ser visto. Pero cuando finalmente sucedió, descubrí que no estaba preparado para las consecuencias emocionales de esa exposición. A pesar de mi miedo paralizante, algo más poderoso me impulsaba hacia adelante cada noche. El cuaderno parecía llamarme con una fuerza magnética inexplicable, mostrándome posibilidades creativas que nunca había imaginado. Era como si el artista original estuviera susurrándome desde las páginas, animándome a continuar nuestra colaboración póstuma sin importar las consecuencias. Había un paisaje urbano particularmente hermoso que me obsesionaba desde la primera vez que lo vi. La vista de Santiago desde el Cerro San Cristóbal, pero dibujada de una manera que capturaba no solo la geografía física de la ciudad, sino su alma emocional. Las líneas sugerían el movimiento constante de los santiaguinos, la energía que pulsaba entre los edificios, la manera en que las montañas abrazaban la metrópoli como brazos protectores. Decidí que mi segundo mural sería en una ubicación aún más visible y arriesgada, un muro en el barrio Italia, cerca de la estación del Metro Salvador. Era un acto de valentía que me aterrorizaba pero que no podía evitar. El lugar era estratégico. Miles de personas pasaban por allí diariamente, incluyendo estudiantes universitarios, profesionales, turistas y artistas locales que conocían la zona por su ambiente bohemio. La preparación para este segundo mural fue completamente diferente. Esta vez no podía actuar impulsivamente como había hecho con el primero. La atención mediática había aumentado las expectativas y también el riesgo. Sabía que cualquier trabajo nuevo del artista fantasma sería inmediatamente fotografiado, analizado y compartido masivamente. Pasé semanas estudiando el muro elegido, observando los patrones de tráfico peatonal, calculando los mejores horarios para trabajar sin ser detectado. También dediqué tiempo a perfeccionar mi técnica de transferencia, practicando en cartones grandes en mi apartamento hasta dominar completamente el proceso de llevar los dibujos del cuaderno a gran escala. Esta vez trabajé durante 2 noches consecutivas, un riesgo calculado que aumentaba mis posibilidades de ser descubierto, pero que era necesario para lograr la calidad que el proyecto merecía. El paisaje cobró vida en dimensiones épicas. 5 metros de ancho por 4 de altura, dominando completamente la pared lateral de un edificio comercial. La primera noche me enfoqué en las líneas maestras del artista original. Esas trazas arquitectónicas que definían la estructura básica del paisaje santiaguino. Su técnica para sugerir profundidad y movimiento era extraordinaria. Cada línea contenía información sobre perspectiva, luz y atmósfera que yo jamás habría sabido capturar trabajando solo. La segunda noche completé mi parte de la colaboración.
los detalles que daban vida al esqueleto estructural. Añadí ventanas iluminadas que sugerían vidas humanas desarrollándose dentro de los edificios, nubes que se movían dinámicamente sobre las montañas, pequeñas figuras humanas que caminaban por las calles dibujadas, creando una sensación de ciudad viva y pulsante. Al completar las líneas que el artista original había comenzado, sentí una conexión aún más profunda que con el primer mural. Era como si estuviera manteniendo una conversación visual compleja con un viejo amigo, donde cada trazo mío respondía a sus sugerencias iniciales y viceversa. Había algo casi telepático en la manera en que nuestros estilos se entrelazaban. Cuando terminé justo antes del amanecer del segundo día, el mural era una ventana gigantesca hacia Santiago, vista desde una perspectiva que combinaba realismo geográfico con interpretación emocional. Cada edificio, cada montaña, cada nube parecía palpitar con energía propia, como si la ciudad entera estuviera respirando a través de la pared. La reacción fue inmediata y aún más abrumadora que con el primer mural. Al segundo día había una pequeña multitud permanente frente al mural durante todas las horas de luz natural. Personas tomando selfies no por vanidad, sino porque querían documentar su encuentro con algo que obviamente los había conmovido profundamente. Observé desde una distancia segura cómo artistas locales analizaban la técnica con seriedad profesional, señalando específicamente la transición entre las líneas originales y mis adiciones. Escuché comentarios como, la fusión de estilos es perfecta, y es como si dos mentes artísticas hubieran colaborado telepáticamente, si supieran lo cerca que estaban de la verdad. Incluso apareció un equipo de televisión de un canal cultural local, registrando el fenómeno del artista fantasma, que estaba transformando los muros de Santiago en obras de arte monumental. El reportero entrevistó a transeúntes sobre su reacción al mural, y las respuestas fueron más profundas de lo que había esperado. Una estudiante de arte de la Universidad de Chile comentó, este trabajo desafía todas las categorías tradicionales. No es solo arte urbano, es como una meditación sobre la identidad de Santiago, sobre cómo vemos nuestra ciudad y cómo ella nos ve a nosotros. Sus palabras me hicieron realizar que estaba creando algo más significativo de lo que había entendido conscientemente. Desde mi ventana en el trabajo, podía ver una esquina del mural en la distancia. Durante mis descansos, caminaba hasta un punto estratégico desde donde podía observar las reacciones sin ser identificado. Las conversaciones que escuchaba eran fascinantes y profundamente conmovedoras. Vi a un grupo de adultos mayores que se habían conocido específicamente para visitar el mural juntos, comparando el Santiago representado con sus memorias de décadas anteriores. Una de las señoras decía, es exactamente así como veía la ciudad cuando era joven, llena de posibilidades infinitas. Otro añadía, el artista capturó algo que yo había olvidado que existía, la magia de vivir aquí. Pero lo que más me conmovió fue observar a un niño de aproximadamente 8 años que señaló el mural y le dijo a su madre, mamá, cuando sea grande quiero pintar cosas así de bonitas para que la gente se sienta feliz. Su madre sonrió con ternura y le respondió, pues entonces practica mucho, mi amor. Los artistas que crean cosas así han puesto toda su alma en cada línea y han tenido mucho valor para compartir esa alma con el mundo. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez desde que había comenzado esta aventura arriesgada, me permití sentir algo parecido al orgullo genuino. Tal vez mi arte, en colaboración con este desconocido genio, realmente estaba tocando corazones de maneras significativas. Tal vez no era tan terrible e inadecuado como siempre había creído. Esa noche, regresé a mi apartamento con una sensación completamente nueva. Junto con el miedo familiar había aparecido algo que no sabía cómo nombrar. Una sensación de propósito, de estar contribuyendo algo valioso al mundo. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, como si estuviera descubriendo una versión de mí mismo que no sabía que existía. La curiosidad por conocer al artista original comenzó a consumirme tanto como el miedo a ser descubierto. Era una obsesión que crecía cada día, alimentada no solo por la fascinación hacia su talento extraordinario, sino por una necesidad casi desesperada de entender la historia detrás de esos dibujos incompletos. ¿Quién era esta persona que había tocado mi alma a través de líneas dibujadas? ¿Por qué había abandonado su arte? ¿Sabía el impacto que sus bocetos inacabados estaban teniendo en Santiago? Decidí regresar al lugar exacto donde había encontrado el cuaderno, esperando encontrar alguna pista sobre su origen que hubiera pasado por alto la primera vez. El callejón cerca de la librería parecía diferente bajo la luz intensa del mediodía, menos misterioso pero igualmente melancólico. Me quedé allí durante mi hora de almuerzo completa, estudiando cada detalle del entorno como si fuera un detective en una escena del crimen. La lógica me decía que si alguien había desechado el cuaderno en ese lugar específico, probablemente vivía o trabajaba en los alrededores. Comencé una investigación sistemática,
preguntando discretamente en los negocios cercanos si alguien recordaba haber visto a una persona dibujando habitualmente en la zona. La dueña de una pequeña papelería familiar me proporcionó la primera pista real. Era una mujer de mediana edad con manos manchadas de tinta que me recordó inmediatamente a mi madre. Cuando le describí mi búsqueda de manera vaga, mencionando que estaba interesado en contactar artistas locales, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Ah, creo que sé a quién te refieres», me dijo mientras organizaba revistas en un estante. Había un señor mayor que venía por aquí regularmente, siempre con un cuaderno grande bajo el brazo. Se sentaba en los bancos de la plaza durante horas, dibujando a las personas sin que se dieran cuenta. Tenía una manera muy elegante de observar el mundo, como si estuviera estudiando secretos que el resto de nosotros no podíamos ver. Me describió a un hombre de aproximadamente 70 años, siempre bien vestido, aunque con ropa claramente usada, que llevaba décadas frecuentando la zona. Era muy tímido, continuó, pero ocasionalmente venía a comprar lápices o papel. Una vez le pregunté sobre sus dibujos y se puso muy nervioso, como si hubiera sido descubierto haciendo algo prohibido. Pero alcancé a ver algunas páginas de su cuaderno y eran extraordinarias. Esa descripción me resonó profundamente, porque reconocía en ella mi propio comportamiento. La timidez extrema, el nerviosismo al ser preguntado sobre el arte, la sensación de estar haciendo algo secreto e íntimo, que no debía ser compartido con extraños. La señora me dio más información que resultó ser crucial. Se llamaba Eduardo Mendoza, creo. Hace unos meses dejó de venir. La última vez que lo vi parecía muy triste, como si hubiera perdido algo importante. Alguien del barrio me comentó que había desarrollado problemas de visión, algo degenerativo que lo estaba afectando mucho. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras procesaba esta información. Los dibujos incompletos no eran producto de pereza artística o falta de inspiración, sino de una tragedia personal real. Eduardo Mendoza había perdido gradualmente la capacidad de ver los detalles finos que hacían que sus dibujos cobraran vida, y eventualmente había tenido que abandonar la pasión que había definido su existencia. Conseguí más detalles. Eduardo había sido profesor de arte en una escuela secundaria durante décadas antes de jubilarse. Vivía solo en un pequeño apartamento en el barrio Franklin y había dedicado sus años de retiro a dibujar obsesivamente en espacios públicos, capturando la vida cotidiana de Santiago con una precisión casi fotográfica. La papelera me dio la dirección aproximada, mencionando que era un edificio cerca del mercado central de Franklin, un complejo habitacional modesto donde vivían principalmente personas mayores de ingresos limitados. Durante los días siguientes, esa información me obsesionó completamente. No podía concentrarme en el trabajo, apenas podía dormir, no podía dejar de imaginar cómo sería Eduardo. Un hombre mayor, tal vez con las manos temblorosas que ya no podían sostener un lápiz con la precisión quirúrgica de antes. Sentado en su apartamento rodeado de décadas de arte que nadie más había visto jamás. Una tarde, mientras hojeaba el cuaderno buscando pistas adicionales que hubiera pasado por alto, encontré algo que me detuvo completamente y me heló la sangre. En una de las últimas páginas, escrito con lápiz muy suave, casi imperceptible, había una fecha específica, diciembre 2023, y debajo una frase que me partió el corazón. Ya no puedo ver los colores como antes, las líneas se me escapan como agua entre los dedos. Esa noche no pude dormir en absoluto. Mi mente comenzó a procesar todas las implicaciones emocionales de lo que había descubierto. Eduardo había dejado de dibujar hace apenas unos meses, no por falta de pasión o inspiración, sino porque una enfermedad degenerativa le había robado la herramienta más fundamental de su arte, la visión precisa. Los dibujos incompletos no representaban abandono o desinterés, sino el momento exacto en que un artista dedicado había tenido que enfrentar la realidad de que ya no podía terminar lo que había comenzado con tanto amor y dedicación. Cada boceto inconcluso era un testamento a sueños truncados, a expresiones artísticas que habían quedado suspendidas en el aire por circunstancias completamente fuera de su control. Pero más profundamente tuve una revelación que cambió mi perspectiva sobre mi propia situación completamente. Yo había estado tan obsesionado con mi propia inadecuación artística que no había considerado que tal vez este artista extraordinario también había luchado con sus propios demonios internos. Tal vez los dibujos incompletos eran una metáfora de todo lo que él no había podido expresar durante su vida, de todas las oportunidades perdidas por el miedo, la timidez, o simplemente las circunstancias adversas. Era posible que Eduardo y yo fuéramos más similares de lo que había imaginado. Dos artistas separados por décadas, pero unidos por la misma lucha fundamental contra la inseguridad creativa. La diferencia era que él había perdido físicamente la capacidad de completar su trabajo, mientras que yo había perdido emocionalmente el valor de intentarlo. Esa comprensión me llenó de una determinación nueva y extraña.
Si Eduardo no podía terminar sus dibujos debido a limitaciones físicas, tal vez mi papel no era solo colaborar artísticamente, sino también honrar su legado llevando su trabajo inconcluso hacia la completitud que él ya no podía lograr solo. El tercer dibujo que decidí completar era radicalmente diferente a los anteriores, y me di cuenta inmediatamente de por qué Eduardo lo había dejado inconcluso. Era el más personal y vulnerable de todos. No era un paisaje ni un retrato convencional, sino algo mucho más abstracto y emocionalmente complejo. Figuras humanas que parecían estar liberándose de cadenas invisibles, elevándose gradualmente hacia un cielo lleno de posibilidades infinitas. Era como si el artista original hubiera intentado capturar la esencia misma de la liberación personal, pero hubiera encontrado el tema demasiado íntimo para completar. Las figuras estaban dibujadas con una vulnerabilidad que me hizo llorar la primera vez que las estudié detenidamente. Cada línea expresaba años de lucha interna, de deseos reprimidos, de sueños que habían permanecido encerrados, esperando el momento correcto para ser liberados. Elegí el muro más desafiante y simbólico hasta ese momento. Una pared enorme en el barrio Bellas Artes, ubicada directamente frente al Museo Nacional de Bellas Artes. Si iba a arriesgarme completamente, lo haría de la manera más audaz posible, en el corazón mismo del establishment artístico santiaguino, donde verdaderos conocedores y críticos profesionales transitaban diariamente. La decisión de pintar frente al Museo Nacional no era casual. Era una declaración consciente de que nuestro arte colaborativo merecía ser considerado junto a las obras maestras que se exhibían en las galerías oficiales. Era mi manera de decir que el arte verdadero podía nacer en cualquier lugar, que la inspiración no necesitaba validación institucional para tener valor real. Trabajé durante 3 noches consecutivas, vertiendo no solo pintura sino también mis propias emociones reprimidas en cada trazo. El proceso fue más intenso y agotador que cualquiera de los murales anteriores, porque esta vez no estaba solo completando líneas técnicas, sino explorando territorio emocional que nunca había tenido el valor de visitar. Las figuras crecieron hasta alcanzar dimensiones monumentales, 6 metros de altura que dominaban completamente la pared lateral de un edificio histórico. Al completar las líneas que el artista original había dejado en suspenso, sentí como si estuviera liberando no solo a esos personajes pintados, sino también a una parte de mí mismo que había estado encadenada por años de miedo y autodesvalorización. Cada figura representaba una etapa diferente de la liberación personal. En la parte inferior del mural, las personas parecían estar luchando contra cadenas densas y opresivas, sus rostros mostrando el esfuerzo y la determinación de quien ha decidido finalmente romper con limitaciones autoimpuestas. En el centro, las figuras comenzaban a elevarse, sus cadenas transformándose gradualmente en líneas de luz que las impulsaban hacia arriba. En la parte superior, las personas flotaban libres en un cielo lleno de colores que sugerían infinitas posibilidades creativas. La reacción superó absolutamente todas mis expectativas anteriores. El mural se volvió viral en menos de 24 horas, apareciendo no solo en redes sociales locales, sino también en blogs de arte internacional, que habían comenzado a seguir el fenómeno del artista colaborativo fantasma de Santiago. Aparecieron artículos en periódicos nacionales, menciones en programas de televisión matutinos y hasta una nota en una revista de arte contemporáneo que se distribuyó en toda América Latina. Todos se preguntaban por la identidad del artista que estaba revolucionando el concepto tradicional de autoría artística y colaboración creativa. Pero más importante que la fama mediática fue el impacto emocional directo que comencé a observar en las personas que visitaban el mural. Vi a gente detenerse frente a la pared y llorar abiertamente, como si las figuras liberándose hubieran resonado con sus propias luchas internas más profundas. Era como si Eduardo y yo hubiéramos logrado crear un espejo emocional, donde las personas podían ver reflejadas sus propias batallas contra limitaciones internas. Una mujer de mediana edad se quedó frente al mural durante casi 2 horas una tarde, simplemente mirando. Cuando finalmente se alejó, caminaba de manera completamente diferente, con la cabeza en alto y una sonrisa en el rostro que no tenía cuando había llegado. Un grupo de estudiantes universitarios organizó una discusión filosófica improvisada sobre libertad personal y expresión artística, usando el mural como punto de partida para conversaciones profundas sobre sus propias aspiraciones creativas. Esa noche, después de presenciar el impacto transformador de nuestra colaboración, tuve una epifanía que cambió fundamentalmente mi relación con este proyecto. Ya no se trataba solo de completar dibujos abandonados o de superar mi propia timidez artística. Se trataba de honrar el legado de un artista que merecía reconocimiento, de darle a Eduardo Mendoza la oportunidad de ver cómo su trabajo inconcluso estaba cambiando vidas reales de maneras que probablemente nunca había imaginado. Decidí esa misma noche que tenía que encontrarlo, no solo por curiosidad personal, sino porque sentía una responsabilidad moral profunda.
Nuestras colaboraciones estaban impactando a cientos, tal vez miles de personas. Eduardo tenía derecho a saber que sus dibujos incompletos habían encontrado una segunda vida, que su arte estaba tocando corazones y transformando perspectivas de maneras extraordinarias. Comencé a investigar sistemáticamente al día siguiente. Visité galerías locales preguntando discretamente por Eduardo Mendoza. Busqué en directorios telefónicos, consulté registros públicos, pregunté a profesores jubilados de escuelas de arte. La búsqueda se convirtió en una misión personal que consumía todas mis horas libres. Varios contactos me confirmaron detalles de su carrera como profesor. Había enseñado arte durante más de 30 años en diferentes establecimientos educacionales de Santiago. Había inspirado a generaciones de estudiantes. Había participado ocasionalmente en exposiciones colectivas de profesores, pero nunca había buscado reconocimiento individual para su trabajo personal. La descripción que emergía de estas conversaciones era la de un hombre profundamente talentoso, pero increíblemente modesto, alguien que había dedicado su vida a nutrir la creatividad ajena sin nunca promover la suya propia. Era una personalidad que reconocía inmediatamente, la versión de mí mismo que podría llegar a ser en décadas futuras si no lograba superar mis propios miedos paralizantes. La pista definitiva llegó de la manera más inesperada y casual. Estaba en la librería una tarde lluviosa de marzo, organizando la sección de arte como hacía rutinariamente, cuando una clienta mayor se acercó preguntando específicamente por libros sobre técnicas de dibujo para personas con problemas de visión. La pregunta me llamó la atención inmediatamente, y comencé una conversación cuidadosa para obtener más información sin parecer demasiado curioso. La mujer se llamaba Esperanza Morales. Tenía aproximadamente 65 años. Y resultó ser una antigua colega de Eduardo en una escuela secundaria del sector oriente de Santiago. Mientras hojeábamos juntos libros sobre arte adaptativo y técnicas para artistas con limitaciones visuales, me contó la historia más detallada que había escuchado sobre mi colaborador invisible. Eduardo Mendoza era el mejor profesor de arte que he conocido en mi vida, me dijo con una mezcla de admiración y tristeza en su voz. Durante 35 años enseñó en diferentes colegios, pero su verdadera pasión siempre fue su arte personal. Era extraordinariamente talentoso, pero también increíblemente tímido. Nunca quiso exponer su trabajo, nunca buscó reconocimiento público. Decía que su arte era demasiado personal, demasiado vulnerable para ser compartido con extraños. Me describió a un hombre que había dedicado su vida entera a la educación artística, inspirando a miles de estudiantes a lo largo de décadas, pero que siempre había mantenido su propia creatividad como algo privado y secreto. Después de jubilarse hace 5 años, finalmente tuvo tiempo para dedicarse completamente a dibujar. Lo veía regularmente en plazas y parques, siempre con su cuaderno, capturando momentos de la vida cotidiana con una precisión que me quitaba el aliento. Esperanza me contó detalles íntimos que me partieron el corazón. Eduardo vivía completamente solo desde que murió su esposa hace 8 años. No tenían hijos, y su círculo social se había reducido gradualmente hasta consistir principalmente en antiguos colegas como ella que lo visitaban ocasionalmente. Su arte se había convertido en su compañía más constante, su manera de mantenerse conectado con el mundo cuando la soledad amenazaba con abrumarlo. Hace aproximadamente 6 meses comenzó a tener problemas serios de visión. Degeneración macular, diagnosticaron los médicos. Al principio trató de adaptarse, usando lupas, cambiando a lápices más gruesos, pero gradualmente se dio cuenta de que ya no podía lograr la precisión que siempre había caracterizado su trabajo. La descripción de Esperanza sobre los últimos meses de Eduardo como artista activo me conmovió profundamente. Había luchado contra su deterioro visual con determinación heroica, tratando de completar dibujos que requerían una precisión que ya no podía mantener. La última vez que hablé con él, hace unas 3 semanas, estaba devastado. Me dijo que había tenido que aceptar que su vida como artista había terminado, que ya no podía crear belleza cuando no podía verla claramente. Esperanza me dio información práctica crucial. Eduardo vivía en un edificio específico del barrio Franklin, en el apartamento 310 de un complejo habitacional modesto cerca del mercado. Es un buen hombre, pero desde que perdió la visión detallada se ha aislado mucho. Creo que necesita saber que su arte todavía tiene valor, que su legado como creador no ha terminado. Sus palabras resonaron en mi alma como una llamada directa a la acción. Tenía la información necesaria para encontrar a Eduardo, pero más importante, tenía una misión clara: demostrarle que su arte no solo tenía valor, sino que estaba cambiando vidas de maneras que él nunca había imaginado.
Esa tarde, después del trabajo, me dirigí hacia Franklin con una mezcla de nerviosismo extremo y determinación absoluta. El barrio era vibrante y colorido, lleno de vida comercial y residencial que contrastaba dramáticamente con la melancolía que asociaba con la historia de Eduardo. Las calles bullían con vendedores ambulantes, familias regresando del trabajo, niños jugando en pequeñas plazas entre los edificios. Encontré el edificio que Esperanza había descrito, un complejo habitacional de 4 pisos con fachada de ladrillo rojizo, construido probablemente en los años 80, bien mantenido pero claramente diseñado para residentes de ingresos modestos. Había algo dignificado en su simplicidad que me hizo pensar inmediatamente en Eduardo. Elegante sin pretensiones, sólido sin ostentación. Mientras caminaba por los alrededores del edificio, tratando de reunir valor para tocar su puerta, imaginé cómo sería nuestro encuentro. ¿Cómo reaccionaría al saber que un extraño había encontrado su cuaderno y completado sus dibujos? ¿Se sentiría violado en su privacidad artística? ¿O agradecido de que su trabajo hubiera encontrado una segunda oportunidad? La idea de que sus dibujos pudieran haber terminado en la basura por accidente, tal vez durante una mudanza o una limpieza, me llenó de una tristeza profunda. ¿Cuántas obras maestras potenciales se habían perdido simplemente porque sus creadores ya no podían verlas terminar? ¿Cuántos sueños incompletos descansaban en apartamentos silenciosos esperando una segunda oportunidad que nunca llegaría? Pero también sentía una emoción intensa ante la posibilidad de mostrarle a Eduardo cómo sus dibujos fallidos se habían convertido en murales que inspiraban a cientos de personas diariamente. Tenía fotografías de cada mural en mi teléfono, testimonios de personas que habían sido conmovidas por nuestro trabajo colaborativo, evidencia concreta de que su arte tenía un poder transformador que él probablemente nunca había sospechado. Después de caminar alrededor del edificio durante casi una hora, reuniendo valor y ensayando mentalmente diferentes maneras de introducirme, finalmente me acerqué a la conserjería ubicada en el primer piso. El conserje era un hombre amigable de aproximadamente 50 años, con el tipo de sonrisa genuina que hace sentir a las personas inmediatamente bienvenidas. Cuando mencioné que buscaba a Eduardo Mendoza, su expresión se volvió inmediatamente protectora y ligeramente preocupada. ¿Es usted familia?, preguntó con cautela. Don Eduardo no recibe muchas visitas últimamente, y he notado que está pasando por momentos difíciles. Le expliqué de manera vaga que tenía algo que pertenecía a Eduardo, y que creía que él querría recuperarlo. El conserje me estudió cuidadosamente durante varios segundos, evaluando mis intenciones, antes de confirmar que Eduardo vivía en el apartamento 310. Es una excelente persona, me advirtió gentilmente, pero desde hace unos meses casi no sale de su apartamento. Creo que tiene problemas de salud que lo han afectado mucho emocionalmente. Subí las escaleras con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se escuchaba en todo el edificio. Cargaba el cuaderno original en una bolsa de tela, junto con impresiones de fotografías de los 3 murales que habíamos creado juntos. No sabía cómo explicar lo que había hecho, cómo justificar que había completado sus dibujos sin permiso, cómo describir la conexión inexplicable que había sentido con su arte desde el primer momento. Al llegar al tercer piso, me detuve frente a la puerta marcada con el número 310. Era una puerta de madera simple, pintada de color azul claro, con una pequeña mirilla y una cerradura que se veía bien mantenida. Escuché música clásica muy suave filtrándose desde el interior. Algo que sonaba como Chopin tocado en piano. Melancólico y hermoso. Toqué la puerta suavemente, casi esperando que nadie respondiera para poder huir cobardemente de vuelta a mi zona de confort. Pero escuché pasos lentos acercándose, un movimiento cuidadoso que sugería a alguien navegando un espacio familiar, pero con precaución adicional. Cuando la puerta se abrió, me encontré frente a un hombre que coincidía exactamente con todas las descripciones que había escuchado, pero que también era completamente diferente de lo que había imaginado. Eduardo Mendoza tenía cabello blanco perfectamente peinado, delgado pero con una postura que mantenía dignidad a pesar de la edad. Vestía una camisa de algodón cuidadosamente planchada y pantalones de vestir como si cada día fuera una ocasión especial. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, de un azul deslavado que parecían mirar más allá de lo visible. Ojos que habían visto décadas de belleza y ahora luchaban por enfocar detalles que se les escapaban como agua entre los dedos. ¿En qué puedo ayudarle, joven?, preguntó con una voz suave pero firme, ligeramente vacilante como si no estuviera acostumbrado a recibir visitas inesperadas. Señor Mendoza, mi nombre es Mateo. Logré decir a pesar de que mi garganta se había cerrado por la emoción. Creo que este cuaderno le pertenece. Saqué el libro de dibujos de la bolsa y se lo extendí con manos que temblaban visiblemente. Su expresión cambió completamente al reconocer el objeto.
Sus propias manos, que noté temblaban ligeramente, se extendieron hacia el cuaderno con una reverencia casi religiosa, como si estuviera recibiendo de vuelta una parte de su alma que creía perdida para siempre. Mi cuaderno, susurró con voz quebrada. Pensé que lo había perdido para siempre. Busqué por todas partes, revisé cada rincón de mi apartamento docenas de veces. Sus dedos recorrieron la cubierta maltratada por la humedad, con la delicadeza de alguien acariciando el rostro de un ser querido después de una larga separación. Me invitó a pasar a su apartamento con una cortesía instintiva, que hablaba de décadas dedicadas a la educación y el trato con jóvenes. El espacio era pequeño pero increíblemente acogedor, cada rincón cuidadosamente organizado y lleno de personalidad artística. Las paredes estaban cubiertas de bocetos enmarcados, pinturas al óleo de diferentes épocas, fotografías de estudiantes de décadas pasadas y estanterías llenas de libros sobre arte, técnica y historia cultural de Chile. Era como entrar a un museo personal de creatividad inagotable, el hogar de alguien que había dedicado su vida entera al cultivo de la belleza y la expresión artística. Había una esquina específica que obviamente había funcionado como su estudio personal. Un escritorio con lupas de diferentes aumentos, lápices organizados por dureza, papeles de diversos tipos y una lámpara especializada que sugería las adaptaciones que había intentado hacer para compensar su pérdida visual. Eduardo se sentó en su sillón favorito, un mueble de cuero gastado que moldeaba perfectamente a su cuerpo, y hojeó el cuaderno lentamente, deteniéndose en cada página con una mezcla de nostalgia y dolor. Podía ver que estaba luchando por enfocar los detalles, acercando las páginas a sus ojos y luego alejándolas, buscando el ángulo perfecto que le permitiera ver claramente lo que había creado meses atrás. Cuando llegó a las páginas donde yo había completado sus dibujos originales, se quedó completamente inmóvil durante varios minutos que se sintieron como horas. Pude ver lágrimas formándose en sus ojos mientras sus dedos trazaban cuidadosamente las líneas que yo había añadido, siguiendo cada trazo como si estuviera leyendo braille emocional. Alguien terminó mis dibujos, dijo finalmente, su voz quebrándose con una mezcla de asombro, gratitud y algo que parecía ser sanación profunda. Alguien entendió exactamente lo que yo quería expresar, y lo completó de la manera exacta en que yo lo habría hecho, si hubiera podido. Es como si mis propias manos hubieran continuado trabajando después de que mi visión me abandonó. Le confesé todo sin reservas. ¿Cómo había encontrado el cuaderno abandonado entre la basura? ¿Cómo había sentido una conexión inmediata e inexplicable con sus dibujos incompletos? ¿Cómo había empezado completándolos en privado? Y luego había sentido la necesidad irresistible de llevar nuestras colaboraciones a los muros públicos de Santiago. Eduardo me escuchó en silencio absoluto, sus ojos nublados pero intensamente atentos, ocasionalmente asintiendo como si estuviera confirmando detalles de una historia que ya conocía intuitivamente. Cuando terminé mi relato completo, me pidió que le mostrara fotografías de los murales en mi teléfono. A medida que deslizaba las imágenes en la pantalla, acercándolas lo más posible a sus ojos para captar los detalles que podía, su respiración se volvía progresivamente más agitada. No era enojo lo que veía en su rostro, sino una mezcla extraordinaria de asombro, gratitud y algo que definitivamente parecía ser una forma de sanación emocional profunda que no había esperado experimentar nunca más. Durante meses he estado viviendo con la angustia constante de saber que ya no puedo terminar lo que empecé, me dijo, limpiándose las lágrimas con un pañuelo de tela que sacó del bolsillo de su camisa. La degeneración macular me ha robado la visión detallada que necesito para crear. Puedo ver formas generales, colores básicos, pero ya no los detalles finos que hacen que un dibujo cobre vida y se conecte emocionalmente con quien lo observa. Eduardo se acercó lentamente a una ventana que daba a la calle y suspiró con una profundidad que parecía contener décadas de emociones reprimidas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de lo que has hecho, Mateo? No solo completaste mis dibujos con una sensibilidad que jamás esperé encontrar en otra persona, sino que les diste vida en una escala que yo nunca me habría atrevido a imaginar. Llevaste nuestro arte colaborativo directamente a la gente, donde siempre perteneció pero donde yo nunca tuve el valor de ponerlo. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada que me hizo tambalear emocionalmente. Durante toda mi vida había creído que mi arte era inadecuado, que no merecía ser visto por otros, que mi falta de educación formal y mi técnica imperfecta me descalificaban como artista real. Pero Eduardo, con toda su experiencia y talento indiscutible, me estaba diciendo exactamente lo contrario, que yo había logrado algo que él, con 5 décadas de experiencia artística, no había tenido el valor de intentar. Me contó su historia completa durante las horas siguientes.
Una narrativa que me hizo entender que mis propios miedos e inseguridades no eran únicos, sino parte de una lucha universal que enfrentan todos los artistas verdaderos. Eduardo había dedicado 50 años a la enseñanza del arte, inspirando a miles de estudiantes a encontrar sus propias voces creativas, pero había mantenido su propio arte personal como algo privado y secreto durante toda su carrera. Siempre tuve miedo de exponer mi trabajo, me confesó mientras revisaba nuevamente las fotografías de nuestros murales. Como profesor podía esconderme detrás de la educación de otros, podía alimentar la creatividad ajena sin arriesgar mi propia vulnerabilidad. Pero mi arte personal siempre me pareció demasiado íntimo, demasiado revelador de quien realmente era por dentro. La ironía era devastadora y hermosa al mismo tiempo. Eduardo había pasado décadas animando a estudiantes jóvenes a ser valientes con su arte, a compartir su creatividad sin miedo al juicio, pero él mismo nunca había aplicado esos consejos a su propia práctica artística. Había vivido la misma contradicción que yo estaba viviendo, pero durante mucho más tiempo. En mis últimos años, cuando finalmente me jubilé y tuve tiempo completo para dedicar a mi arte personal, pensé que sería mi oportunidad de finalmente ser valiente, continuó. Pero la enfermedad llegó como una broma cruel del destino, justo cuando había decidido intentar mostrar mi trabajo al mundo. Fue como si el universo me estuviera castigando por haber esperado demasiado tiempo. Eduardo se levantó de su sillón y me guió hacia su área de trabajo, donde me mostró docenas de bocetos adicionales que había completado durante sus últimos meses de visión funcional. Era un archivo impresionante de observación humana. Retratos de personas en momentos íntimos de contemplación, paisajes urbanos que capturaban la esencia emocional de diferentes barrios santiaguinos, abstracciones que expresaban sentimientos que no tenían nombres específicos. Pero hay algo mágico en lo que has hecho, Mateo, me dijo mientras tocaba suavemente los marcos de sus trabajos incompletos. No solo completaste mis dibujos técnicamente, sino que los llevaste hacia una expresión de liberación que yo nunca había considerado posible. Especialmente ese mural de las figuras elevándose hacia el cielo. Es como si hubieras tomado todos mis miedos reprimidos y los hubieras transformado en una celebración de libertad creativa. Sus palabras me hicieron entender algo fundamental sobre nuestra colaboración. No había sido accidental ni casual. De alguna manera misteriosa, el universo había conspirado para unir a dos artistas que necesitaban mutuamente lo que el otro podía ofrecer. Eduardo tenía la técnica, la experiencia y la visión artística madura que yo admiraba desesperadamente. Yo tenía el valor, la irreverencia y la energía juvenil que él había perdido por décadas de cautela excesiva. Pero yo siempre he tenido miedo, le confesé con una honestidad que me sorprendió. Miedo de que mi arte no sea lo suficientemente bueno, de que la gente se ría de mis técnicas imperfectas, de que no tenga verdadero talento más allá de un entusiasmo amateur. Eduardo se volvió hacia mí con una sonrisa que parecía iluminar todo el apartamento, una expresión que combinaba sabiduría, comprensión y algo que definitivamente parecía ser orgullo paternal. Mi querido joven, el talento sin valor no significa absolutamente nada, y el valor sin talento tampoco lleva a ningún lado. Tú has demostrado tener ambas cualidades en abundancia. Nuestras colaboraciones son la prueba irrefutable de eso. Me explicó algo que cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que significa ser artista. La técnica se puede aprender con práctica y dedicación. La visión artística se puede desarrollar con experiencia y observación. Pero el valor para compartir tu alma con el mundo, eso es algo que no se puede enseñar. O lo tienes o no lo tienes. Y tú lo tienes de maneras que yo tardé décadas en desarrollar. Pasamos el resto de la tarde compartiendo historias sobre nuestras respectivas relaciones con el arte, nuestros miedos, nuestros sueños frustrados, nuestras pequeñas victorias privadas. Descubrí que Eduardo había estado luchando con muchas de las mismas inseguridades que me atormentaban, pero desde la perspectiva opuesta. Él tenía toda la técnica y experiencia del mundo, pero le faltaba el valor para exponerse públicamente. Cuando finalmente me preparé para irme, ya había oscurecido completamente. Eduardo insistió en que me llevara varios de sus bocetos adicionales, trabajos que quería ver completados con mi toque de libertad, como había empezado a describir mi contribución a nuestras colaboraciones. Esto es lo que siempre quise, me dijo al despedirme, que mi arte viviera más allá de mis propias limitaciones, que encontrara maneras de tocar corazones que yo solo nunca habría podido alcanzar. Tú me has dado un regalo que no sabía que era posible. La oportunidad de ver mi trabajo completado y compartido con el mundo, de maneras que superan mis sueños más ambiciosos. Eduardo propuso algo que jamás habría imaginado en mis sueños más audaces. Organizar una exposición oficial donde reveláramos públicamente nuestra colaboración única, contando la historia completa de cómo un cuaderno abandonado
Se había convertido en una conexión extraordinaria entre dos generaciones de artistas separados por décadas, pero unidos por la misma pasión creativa. La gente merece conocer la historia real detrás de estos murales, argumentó con una convicción que contrastaba dramáticamente con la timidez que había descrito sobre su pasado artístico. ¿Cómo el arte puede crear puentes entre extraños? ¿Cómo la creatividad puede encontrar maneras de completarse, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles? ¿Cómo dos personas que nunca se habían conocido pueden colaborar de maneras que trascienden el tiempo y las limitaciones físicas? La idea me aterrorizó inicialmente con una intensidad que me dejó sin palabras. Una exposición pública significaría revelar mi identidad como el artista fantasma, que toda la ciudad había estado buscando durante meses. Significaría enfrentar críticas directas, expectativas futuras, y la presión de justificar públicamente el valor de nuestro trabajo colaborativo. Pero Eduardo fue paciente y persuasivo, usando exactamente el mismo tipo de sabiduría pedagógica que había desarrollado durante décadas de enseñanza. Mateo, has estado escondiendo tu luz bajo una canasta durante años, privando al mundo de la belleza que eres capaz de crear. Es hora de que des el paso final. Dejar que la gente vea no solo nuestras colaboraciones, sino también tu propio trabajo individual, tu propia voz artística independiente. Pasamos las siguientes 3 semanas planeando cada detalle de lo que decidimos llamar colaboración invisible, cuando el arte encuentra su camino. Eduardo contactó a antiguos colegas del mundo artístico santiaguino que habían mantenido conexiones con galerías locales, mientras yo documenté meticulosamente cada uno de los murales que habíamos creado juntos, incluyendo fotografías del proceso de deterioro natural que algunos habían experimentado. El proceso de preparación fue transformador de maneras que no había anticipado. Eduardo no podía ver mis nuevos trabajos con la claridad que habría querido, pero me guiaba con su experiencia y sabiduría de formas que ningún manual de arte habría podido enseñarme. Un trazo aquí, decía, tocando suavemente el papel mientras yo dibujaba, expresa más emoción genuina que 10 líneas técnicamente perfectas pero vacías de significado real. Por primera vez en mi vida adulta, comencé a crear arte deliberadamente para ser exhibido, no para ser escondido. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, como aprender a caminar en público después de años de gatear en privado. Cada dibujo, cada experimento con color, cada decisión compositiva se sentía como un paso hacia una versión más auténtica de mí mismo. Durante una de nuestras sesiones de trabajo más intensas, Eduardo me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva fundamental sobre todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué crees que encontraste mi cuaderno exactamente en el momento en que lo necesitabas? ¿Por qué crees que nuestros estilos se complementan de maneras que parecen haber sido diseñadas específicamente para esta colaboración? No tenía una respuesta lógica o científica, pero sentía visceralmente que había algo más grande operando en nuestras vidas, como si el universo hubiera conspirado para unir nuestras historias de una manera que beneficiara no solo a nosotros, sino también a todas las personas que habían sido tocadas por nuestros murales colaborativos. La fecha de la exposición se estableció para el sábado 15 de marzo, en una galería pequeña pero respetada del barrio Providencia, que se especializaba en artistas emergentes y proyectos experimentales. Eduardo insistió categóricamente en que yo sería presentado como el artista principal de la muestra, mientras que él aparecería como colaborador y mentor. Esta es tu historia de superación personal, Mateo. Yo solo tuve la extraordinaria fortuna de ser parte de ella en el momento perfecto. Los días previos a la exposición estuvieron llenos de una ansiedad que oscilaba entre el terror paralizante y la emoción más intensa que había experimentado jamás. Por primera vez en mi vida iba a mostrar mi arte deliberada y orgullosamente, sin esconderme en las sombras, sin huir de las reacciones que pudiera generar. Eduardo se convirtió en mucho más que un colaborador durante esas semanas de preparación. Se transformó en el mentor y figura paterna que nunca había tenido. Nuestras conversaciones diarias me ayudaron a entender que el arte verdadero no viene de la perfección técnica o la validación externa, sino de la honestidad emocional y el valor para compartir nuestra humanidad más vulnerable con el mundo. El arte, me dijo una tarde mientras organizábamos las obras que serían exhibidas, no es una competencia para demostrar que somos mejores que otros. Es una invitación para que otros se reconozcan en nuestras experiencias, para que se sientan menos solos en sus propias luchas, para que encuentren belleza en lugares donde antes solo veían ordinariez. 3 días antes de la apertura tuve una crisis de pánico que me hizo considerar seriamente cancelar todo el evento.
Eduardo me encontró sentado en el suelo de mi apartamento, rodeado de obras a medio terminar, llorando de miedo y frustración. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y comenzó a contarme sobre la primera vez que había mostrado su arte a estudiantes hace 50 años. Estaba tan aterrorizado que vomité en el baño antes de entrar al salón, me confesó. Pero después de esa primera experiencia de vulnerabilidad compartida, entendí que el miedo no era mi enemigo. Era simplemente evidencia de que estaba haciendo algo que realmente importaba. El día de la exposición amaneció con un cielo despejado y luminoso, como si Santiago mismo estuviera celebrando nuestro debut oficial en el mundo artístico establecido. Llegué a la galería 2 horas antes de la apertura programada, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como tambor de guerra, pero también con una determinación que nunca había sentido antes. Eduardo ya estaba allí cuando llegué, elegantemente vestido con un traje azul marino que le daba un aire de dignidad artística que me hizo sentir inmediatamente orgulloso de estar asociado con él. Aunque no podía ver los detalles finos de nuestras obras expuestas, las recorría lentamente con las manos, como si estuviera leyendo braille emocional, tocando cada marco, cada superficie, conectándose táctilmente con creaciones que ya no podía apreciar completamente de manera visual. Las obras estaban distribuidas estratégicamente en 3 secciones temáticas que contaban la historia completa de nuestra colaboración. La primera sección mostraba los dibujos originales incompletos de Eduardo, exhibidos exactamente como los había encontrado, con sus líneas magistrales que se desvanecían gradualmente hacia el vacío. La segunda sección presentaba las versiones completadas de esos mismos dibujos, donde mis adiciones se integraban perfectamente con su trabajo original. La tercera sección exhibía mis trabajos individuales más recientes, creaciones que habían surgido directamente de la confianza y técnica que había desarrollado a través de nuestra colaboración. Era profundamente conmovedor ver mi arte colgado en paredes oficiales, enmarcado profesionalmente e iluminado con la misma seriedad que se reserva para artistas establecidos. Por primera vez en mi vida, mis creaciones estaban siendo presentadas como algo digno de contemplación y análisis, no como experimentos secretos que debían permanecer ocultos en callejones abandonados. La primera persona en llegar fue la señora Carmen, mi antigua jefa de la librería, quien me abrazó con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Siempre supe que había algo especial en ti, Mateo, me dijo con una emoción que me hizo temblar. Durante todos esos meses que trabajaste conmigo, podía ver que tenías una sensibilidad artística extraordinaria, pero nunca imaginé que fueras el artista misterioso que toda la ciudad ha estado buscando y admirando. Gradualmente la galería se llenó de una diversidad de personas que superó completamente nuestras expectativas. Estudiantes de arte fascinados por nuestra historia de colaboración intergeneracional, profesores universitarios interesados en las implicaciones académicas de nuestro proceso creativo, periodistas culturales que querían documentar el fenómeno, críticos de arte establecidos que habían venido con curiosidad profesional, y ciudadanos comunes que habían seguido la evolución de nuestros murales calle Jeros durante meses. La reacción fue abrumadoramente positiva de maneras que jamás habría atrevido a esperar. Escuchaba conversaciones sofisticadas sobre la belleza de la colaboración artística que trasciende generaciones, cómo el arte verdadero puede encontrar maneras de completarse incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, y la importancia de los espacios públicos como galerías democráticas, donde el arte puede tocar corazones sin barreras económicas o sociales. Un momento particularmente emotivo ocurrió cuando llegó una pareja de adultos mayores que se detuvo durante mucho tiempo frente al primer mural colaborativo que habíamos creado, el retrato de la mujer sentada en el banco. La señora comenzó a llorar silenciosamente mientras señalaba la pintura y finalmente le susurró a su esposo: «Es exactamente como mi madre solía sentarse en la Plaza Baquedano cuando era niña». Eduardo capturó no solo su apariencia física, sino también su manera de observar el mundo con esa sabiduría melancólica que solo desarrollan las personas que han vivido mucho y han aprendido a encontrar belleza en la simplicidad. Eduardo estaba radiante, moviéndose entre los invitados con una energía y vitalidad que no había mostrado desde que lo conocí. Aunque no podía ver claramente las caras de las personas que admiraban nuestro trabajo, podía sentir su admiración y respeto a través de sus voces, sus comentarios, la manera en que se acercaban a él con reverencia para hacerle preguntas sobre su técnica y su filosofía artística. «Esto es exactamente lo que siempre quise», me dijo al oído durante uno de los momentos más concurridos de la noche, «que mi arte viviera más allá de mis propias limitaciones físicas, que encontrara maneras de conectar con personas que yo nunca habría conocido de otra manera». Un crítico de arte del periódico El Mercurio se acercó para entrevistarme, y por primera vez en mi vida adulta no me escondí detrás de excusas, timidez o respuestas evasivas.
Hablé abiertamente sobre mi historia personal de miedo al juicio artístico, sobre cómo había encontrado sanación y propósito a través de mi colaboración con Eduardo, y sobre cómo el arte había sido mi salvación durante años de profunda inseguridad y aislamiento emocional. Lo que hemos creado juntos, le expliqué al periodista, es más que arte colaborativo. Es evidencia de que la creatividad puede crear puentes entre personas que nunca se han conocido, de que la inspiración puede encontrar maneras de completarse, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, de que nunca es demasiado tarde para encontrar el valor de compartir nuestra vulnerabilidad con el mundo. Al final de la noche, después de que el último visitante se había marchado, Eduardo y yo nos quedamos solos en la galería, rodeados de nuestras creaciones iluminadas por las luces suaves de la exposición. Era un momento de triunfo silencioso que ninguno de nosotros necesitaba verbalizar para comprender completamente. ¿Sabes cuál es el regalo más grande que me has dado, Mateo? Me preguntó mientras sus manos tocaban suavemente el marco del cuaderno original, ahora exhibido como la pieza central de toda la muestra. ¿Cuál, Eduardo? Me devolviste la posibilidad de soñar con que mi arte podría tener un impacto duradero en el mundo. Durante meses creí que mi historia como artista había terminado cuando perdí la visión detallada. Pero tú me demostraste que los finales pueden ser también comienzos, que las limitaciones pueden convertirse en oportunidades para nuevas formas de creatividad. La exposición fue un éxito rotundo que superó absolutamente todas nuestras expectativas más optimistas. Durante las 3 semanas que estuvo abierta al público, recibió más de 3,000 visitantes, incluyendo delegaciones de escuelas de arte, grupos de terapia artística, familias completas que venían específicamente para conversar con sus hijos sobre creatividad y colaboración, y turistas internacionales que habían leído sobre nuestro proyecto en blogs de arte contemporáneo. 5 de nuestras obras colaborativas fueron adquiridas por coleccionistas privados que querían apoyar nuestro proyecto futuro, y el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago expresó interés formal en organizar una exposición mucho más grande el año siguiente, donde incluiríamos no solo nuestras colaboraciones originales, sino también documentación fotográfica de todos los murales callejeros y testimonios de personas que habían sido impactadas emocionalmente por nuestro trabajo. Pero más significativo que el éxito comercial o la validación institucional fue el impacto emocional profundo que observé en los visitantes durante esas 3 semanas. Vi a personas de todas las edades llorar frente a nuestros murales fotografiados, reconociendo sus propias luchas internas en las figuras que se liberaban de cadenas invisibles. Presencié conversaciones extraordinarias entre padres e hijos sobre la importancia de perseguir sueños creativos sin importar las dificultades o limitaciones. Escuché testimonios de jóvenes artistas que habían decidido compartir públicamente su trabajo por primera vez después de conocer nuestra historia. Una visita particularmente conmovedora fue la de un grupo de adultos mayores de un centro de día que habían venido específicamente para conocer a Eduardo. Muchos de ellos estaban lidiando con sus propias pérdidas relacionadas con la edad, problemas de visión, artritis en las manos, deterioro cognitivo que afectaba su creatividad. Ver que Eduardo había encontrado maneras de continuar siendo productivo artísticamente a pesar de sus limitaciones, les dio esperanza de que sus propias historias creativas no tenían que terminar debido a los desafíos físicos. Eduardo y yo decidimos formalizar nuestra colaboración de maneras que nunca habríamos imaginado posibles. Aunque su visión continuaba deteriorándose gradualmente, su experiencia acumulada durante décadas y su sabiduría sobre el proceso creativo eran invaluables. Comenzamos a dar talleres conjuntos en centros comunitarios de diferentes barrios de Santiago, enseñando que el arte verdadero no tiene límites de edad, capacidad física, nivel de educación formal o recursos económicos. Nuestros talleres se enfocaban específicamente en personas que habían abandonado sus aspiraciones artísticas debido a miedos, inseguridades o circunstancias adversas. Usábamos nuestra historia como ejemplo viviente de que nunca es demasiado tarde para reconectar con la creatividad, que las limitaciones pueden convertirse en oportunidades para nuevas formas de expresión, y que la colaboración puede lograr resultados que ninguna persona podría alcanzar trabajando completamente sola. Mi vida se transformó de maneras que jamás habría considerado posibles. Dejé mi trabajo en la librería para dedicarme tiempo completo al arte, algo que unos meses antes me habría parecido una fantasía completamente imposible. La señora Carmen me despidió con una fiesta sorpresa organizada por los clientes regulares, diciéndome que siempre había sabido que estaba destinado a cosas mucho más grandes que vender libros. Solo necesitabas encontrar el valor para creer en tu propio talento, me dijo mientras me entregaba un regalo de despedida. Una colección de libros sobre artistas que habían superado adversidades similares a las nuestras. Establecí mi estudio oficial en un espacio compartido en el barrio Bellas Artes, en un edificio lleno de otros artistas emergentes que trabajaban en proyectos experimentales y colaborativos.
Por primera vez en mi vida adulta, pertenecía a una comunidad creativa donde podía ser completamente auténtico sobre mis inseguridades, mis procesos, mis fracasos y mis éxitos sin temer al juicio o la crítica destructiva. Eduardo se convirtió en mucho más que un colaborador artístico. Se transformó en el mentor, figura paterna y amigo más cercano que jamás había tenido. Nuestras conversaciones diarias me ayudaron a entender verdades fundamentales sobre la creatividad que ninguna escuela de arte habría podido enseñarme. Me ayudó a comprender que el arte genuino no viene de la perfección técnica o la competencia con otros artistas, sino de la honestidad emocional y el valor para compartir nuestra humanidad más vulnerable y auténtica con el mundo. El arte verdadero, me repetía constantemente durante nuestras sesiones de trabajo, no es una demostración de superioridad técnica, es una invitación para que otros se reconozcan en nuestras experiencias más profundas, para que se sientan menos solos en sus propias luchas internas, para que descubran belleza y significado en lugares donde antes solo veían ordinariez o desesperanza. 6 meses después de nuestra primera exposición, recibí una propuesta que cambió mi perspectiva sobre mi lugar en el mundo artístico santiaguino. Una comisión oficial para crear un mural permanente en el metro de Santiago, específicamente en la estación Universidad Católica. Sería mi primera obra completamente individual como artista reconocido públicamente, sin la colaboración directa de Eduardo, aunque con su orientación constante durante todo el proceso de creación. El proyecto me aterrorizó y me emocionó en igual medida. Era la oportunidad de demostrar que podía crear arte significativo de manera independiente, pero también la responsabilidad de producir algo que sería visto por miles de personas diariamente durante décadas. Eduardo insistió categóricamente en que fuera completamente mi visión personal, pero me acompañó cada día durante las semanas de planificación y ejecución. El mural final se convirtió en mi autobiografía visual pintada en el corazón del sistema de transporte público santiaguino. La composición representaba la evolución emocional de un artista a lo largo del tiempo. Comenzaba en un extremo con figuras escondidas en sombras densas, representando años de miedo y autolimitación. Progresaba hacia el centro con escenas de colaboración llenas de colores vibrantes, donde diferentes manos trabajaban juntas en creaciones compartidas. Terminaba en el otro extremo con una figura solitaria pero profundamente confiada, creando bajo la luz brillante del sol, rodeada de personas que observaban y se inspiraban con su trabajo. Cada sección del mural contenía detalles autobiográficos que solo Eduardo y yo podíamos reconocer completamente. Referencias visuales a los callejones donde había comenzado mi arte secreto, recreaciones de los momentos exactos cuando había encontrado el cuaderno abandonado, representaciones simbólicas de nuestros primeros encuentros y colaboraciones, y finalmente visiones optimistas de futuros donde el arte continuaría conectando corazones y sanando heridas emocionales. Durante la inauguración oficial del mural, Eduardo pronunció un discurso público que me hizo llorar sin vergüenza, frente a cientos de personas que incluían autoridades culturales, artistas establecidos y ciudadanos comunes que habían seguido nuestra historia desde los primeros murales virales. El arte, dijo con una voz temblorosa pero extraordinariamente firme, no conoce limitaciones reales cuando encuentra el canal correcto para expresarse y el corazón correcto para recibirlo. Mateo me demostró que mis dibujos aparentemente incompletos no eran fracasos artísticos, sino semillas esperando pacientemente al jardinero correcto que las ayudara a florecer de maneras que yo nunca habría imaginado posibles. Continuó con palabras que se grabaron permanentemente en mi memoria. Pero más importante que completar mis dibujos, Mateo me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar a alguien que comprenda nuestras visiones incompletas y nos ayude a llevarlas hacia su realización plena, y que nunca es demasiado temprano para tener el valor de compartir nuestros dones creativos con el mundo, sin importar cuán imperfectos o inadecuados nos parezcan en el momento. Esa noche, después de que todos los dignatarios, periodistas y curiosos se habían marchado, Eduardo y yo nos quedamos solos frente al mural iluminado por las luces artificiales de la estación. Aunque él no podía ver los detalles finos con la claridad que habría deseado, pasó largo tiempo con las manos extendidas sobre la superficie pintada, sintiendo las texturas y relieves que habíamos creado juntos durante tantos meses de trabajo colaborativo. ¿Sabes cuál es la lección más importante que me has enseñado durante este proceso extraordinario, Mateo? Me preguntó mientras sus dedos trazaban suavemente las figuras que representaban nuestro viaje compartido. ¿Cuál, Eduardo? Que nunca es demasiado tarde para encontrar a alguien que complete lo que no pudimos terminar solos, debido a nuestros propios miedos o limitaciones. Y que nunca es demasiado temprano para tener el valor de compartir nuestros dones creativos con el mundo, sin importar cuán imperfectos nos parezcan o cuánto miedo tengamos al juicio de otros.
Sus palabras resonaron en mi corazón como una verdad universal que trasciende el arte y se aplica a toda la experiencia humana. Durante años había creído que mi arte no era suficiente, que mis miedos eran más grandes que mi talento, que mi falta de educación formal me descalificaba como artista real. Pero Eduardo me había mostrado que la vulnerabilidad compartida puede convertirse en fortaleza, que la colaboración puede sanar heridas que creíamos permanentes, que la creatividad verdadera no conoce barreras de edad, circunstancias o limitaciones físicas. Hoy, 2 años después de encontrar aquel cuaderno mojado entre la basura húmeda de un callejón olvidado, dirijo mi propio estudio de arte comunitario en el corazón del barrio Bellas Artes. Eduardo sigue siendo mi socio, mentor y amigo más querido, aunque ahora trabajamos principalmente con jóvenes artistas que luchan con sus propias inseguridades, miedos paralizantes y dudas sobre el valor de su trabajo creativo. Cada semana recibimos cartas manuscritas, emails emotivos y visitas personales de personas de todas las edades que han visto nuestros murales distribuidos por Santiago y encontrado inspiración para superar sus propias batallas internas. Personas lidiando con depresión que encontraron esperanza en nuestras figuras, liberándose gradualmente de cadenas invisibles. Adultos mayores que decidieron retomar pasiones artísticas que habían abandonado décadas atrás debido al miedo, las responsabilidades familiares o simplemente la creencia de que era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Jóvenes extremadamente tímidos que se atrevieron a mostrar públicamente su arte por primera vez después de escuchar nuestra historia de colaboración y superación mutua. Nuestro estudio se ha convertido en un refugio para artistas de todas las edades que necesitan un espacio seguro donde pueden ser vulnerables sobre sus procesos creativos, sus fracasos, sus inseguridades y sus éxitos sin temer al juicio o la competencia destructiva. Ofrecemos talleres gratuitos, sesiones de mentoría individual y oportunidades de colaboración para cualquier persona que sienta que su arte podría beneficiarse del apoyo de una comunidad comprensiva. El cuaderno original de Eduardo descansa ahora en una vitrina especial en la entrada de nuestro estudio, abierto permanentemente en la página donde escribió con lápiz casi imperceptible. Ya no puedo ver los colores como antes, las líneas se me escapan como agua entre los dedos, pero esas palabras ya no representan derrota o el final de una historia artística. Ahora representan el momento exacto donde una narrativa terminó y otra completamente nueva comenzó, donde la pérdida aparente se transformó en posibilidad infinita, donde 2 almas separadas por décadas encontraron la manera de crear belleza colaborativa que ninguna habría logrado trabajando completamente sola. A veces, cuando estoy trabajando intensamente en un nuevo proyecto personal, siento como si Eduardo estuviera guiando sutilmente mi mano, incluso cuando él no está físicamente presente en el estudio. Y en esos momentos de conexión creativa profunda, entiendo con absoluta certeza que el arte verdadero nunca muere realmente. Simplemente encuentra nuevas formas de expresarse, nuevas manos dispuestas a continuarlo, nuevos corazones valientes que lo comparten generosamente con el mundo. Mi nombre es Mateo. Tengo 27 años, y ya no me escondo cobardemente en las sombras de callejones abandonados. Aprendí a través de la experiencia directa que el miedo al juicio ajeno es mucho menos poderoso que la necesidad humana fundamental de conectar emocionalmente, crear belleza colaborativa y sanar heridas internas juntos. Aprendí que a veces los tesoros más valiosos se encuentran en lugares completamente inesperados, esperando pacientemente a que alguien con el corazón suficientemente abierto los descubra y les dé una segunda oportunidad de impactar positivamente el mundo. Y más importante que cualquier otra revelación, aprendí que nunca estamos tan emocionalmente rotos que no podamos ser completados por la bondad inexplicable de un extraño, ni tan perdidos en nuestras propias limitaciones que no podamos encontrar nuestro camino de vuelta hacia la luz creativa, especialmente cuando tenemos el valor de pedir ayuda y aceptar la colaboración de otros que comparten nuestras mismas pasiones y luchas fundamentales. Eduardo me enseñó que el arte más poderoso no nace de la perfección individual, sino de la vulnerabilidad compartida, de la disposición a mostrar nuestras heridas más profundas y nuestros sueños más íntimos sin garantía de aceptación. Me enseñó que la creatividad verdadera requiere no solo talento técnico, sino también coraje emocional para exponerse completamente ante el juicio del mundo. Hoy, cada mural que creo, cada estudiante que mentoreo, cada colaboración que facilito, es un testimonio viviente de que los finales aparentes pueden convertirse en comienzos extraordinarios cuando encontramos a las personas correctas en el momento perfecto. La historia de nuestro encuentro seguirá inspirando a otros artistas durante décadas, demostrando que la magia creativa verdadera sucede cuando tenemos el valor de completar los sueños inconclusos de otros y permitir que otros completen los nuestros.